Bienvenidos y bienvenidas al evento SpainShift, el sector asegurador en la inversión sostenible. Procedemos a iniciar el evento con el programa del mismo y le paso la palabra para la bienvenida institucional al director general de SpainShift, don Francisco Javier Garayoa. Javier, cuando quieras. A quienes os habéis conectado y quienes de alguna forma estáis interesados en un tema tan relevante como puede ser el papel del sector asegurador en la inversión sostenible. Esta es la segunda edición, el segundo encuentro con esta misma temática y desafortunadamente cuando la primera fue presencial, en esta segunda tenemos que utilizar este formato. Esperemos que en la tercera pues nos podamos ver y podamos estar ya dentro de un entorno normal, ¿verdad? Bien, en esta jornada vamos a revisar aspectos muy importantes en cuanto a al sector asegurador y la inversión sostenible, y lo vamos a hacer con la participación de representantes relevantes tanto desde el supervisor, la Dirección General de Seguros y Fondos y Pensiones, como de lo que es la asociación sectorial de seguros, y luego vamos a desarrollar o vamos a compartir experiencias en una mesa redonda con operadores concretos que tocan el mundo del seguro y la inversión sostenible. Solo mencionar que bueno, el- el- las compañías aseguradoras tienen un papel clave y además doble, ¿no? En el sentido de que son propietarios de activos, con lo cual son inversores institucionales y promotores de la demanda de productos de inversión sostenible, pero a la vez a través de sus gestoras de activos y a través de sus redes, bueno, pues comercializan y tienen un papel fundamental en todo el desarrollo de la intermediación y de la oferta de productos. Por lo tanto, coinciden los dos aspectos, ¿no? Como demandantes, inversores institucionales, y como gestores de productos de inversión sostenible. Y esto más allá de lo que es el aspecto general del sector asegurador, ¿no? Todos los riesgos y oportunidades que la transición energética conlleva y que, bueno, pues como hemos visto ahora, los impactos que tienen temas tan importantes como el sanitario que lo estamos viviendo hoy, ¿no? Todo esto está ligado con la sostenibilidad y bueno, de alguna manera hace que tengamos que poner el foco con especial insistencia en el papel que los grupos aseguradores tienen en concreto a nivel global, sin ninguna duda, pero además ya poniendo el foco en nuestro mercado, pues en España. Por lo tanto, hay toda una normativa y toda una regulación europea que se va a implantar y que de hecho los plazos son muy inmediatos. Hay parte de la normativa que se va a ver ya en el mismo mes de marzo de este año, y sobre ello pues bueno, vamos a tener información y un análisis muy cualificado por parte de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, ¿no? Bien, no quito más protagonismo, solo quería daros la bienvenida a todos, agradecer a unos por la asistencia y el interés y a los participantes en este acto pues por la colaboración, por la disponibilidad que siempre encontramos, tanto por parte del supervisor como de la asociación sectorial y de los actores concretos dentro de los asociados de SpaceX. Muchas gracias y esperamos que esta sesión aporte conocimientos y,
y de alguna forma permita contrastar distintas aproximaciones. Gracias y sin más cedo la palabra. Andrea, si nos haces la introducción, pues vamos pasando a cada uno de los ponentes. Gracias. A continuación, la ponencia especializada de doña Elena Tejero, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Elena, cuando quieras. Pues muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente a este foro, Javier. Os agradezco vuestra invitación y para mí es un placer comentaros lo más brevemente que pueda, porque realmente los trabajos que se están desarrollando en este ámbito son muy extensos, pues los temas en los que yo he participado. En el ámbito de sostenibilidad se está trabajando en temas macroeconómicos, microeconómicos, en temas de distribución, en temas de información. Es extensísimo lo que se está haciendo. Yo me voy a centrar en esta exposición en 3 aspectos concretos que afectan a seguros directamente y que tienen gran actualidad. En primer lugar, el desarrollo que se está haciendo del reglamento de taxonomía, que como sabéis se ha adoptado, fue el último en adoptarse y tenía que haber sido el reglamento que primero se adoptara porque es la base de todas las normas posteriores sobre sostenibilidad. También me voy a referir al reglamento de divulgación, al desarrollo que se está haciendo, que como vais a ver es muy extenso, y a los trabajos que se han desarrollado después de la opinión de solvencia del año 2019. Bien, vamos a entrar en primer lugar en el tema de taxonomía. El reglamento, Andrea, pues el reglamento de taxonomía establece en el artículo 8 la obligación de que las entidades, de que las empresas financieras y no financieras den información sobre sostenibilidad. Y además, este reglamento faculta a la Comisión Europea para desarrollar actos delegados en esta materia. En este mismo reglamento, para las empresas no financieras, se establece cómo deben dar esa información y se establecen unos ratios o unas proporciones que deben publicar las entidades no financieras. Y estos ratios son los que os pongo aquí: la proporción de los gastos operativos, de los gastos de capital en las actividades económicas asociadas con las actividades económicas ambientalmente sostenibles. Bueno, pues esto es para las entidades no financieras. Ahora es necesario que las entidades financieras también en sus cuentas, en su información no financiera, desarrollen unos ratios para dar información sobre sostenibilidad. Esto se va a hacer en la directiva sobre información no financiera. Se establece la obligación de que estas entidades, las entidades financieras, tengan unos ratios, unos Key Performance Information sobre temas cualitativos y entre ellos sobre temas relacionados con el clima. Esto se exige a las grandes empresas que publiquen periódicamente, anualmente, estos indicadores, y no se exige a las pequeñas empresas porque se entiende que sería muy gravoso para ellas llevar a cabo esta información. Pues bien, la siguiente, Andrea, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues la Comisión ha solicitado a EIOPA que desarrolle unos ratios adecuados para la actividad de las empresas financieras. En concreto, ha solicitado a EIOPA para las entidades aseguradoras que desarrolle los ratios que se consideren adecuados y que sean lo más equivalentes con los ratios que se han establecido para las empresas no financieras, para que sean ratios comparables, lo más comparables posibles. ¿A quién se exige? Pues se exige a las grandes entidades. ¿Y estas cuáles son? En principio son las entidades que tengan más de 500 empleados y los grupos consolidados con más de 500 empleados. En algún documento se ha visto que este ratio estaba en cuestión y que en algún sector
que algún sector pedía, bueno, en el sector asegurador, en un documento ha aparecido la posibilidad de que se rebajara este ratio a 250, pero de momento en ningún papel oficial figura como que esto se haya producido. Por lo tanto, estamos hablando de las grandes entidades con más de 500 empleados los que tienen que informar sobre sus actividades económicas ambientalmente sostenibles. La EIOPA dispone de un plazo muy breve para enviar este advice a la Comisión, que tiene que ser en febrero de 2021. En principio, los ratios que se proponen para seguros son los que os indico en las transparencias, que serían la proporción de activos de las empresas de seguros o reaseguros en relación con los activos totales, que estén dirigidos a financiar o asociados con actividades económicas que se califican ambientalmente sostenibles, y también se propone el ratio de proporción de primas brutas emitidas para no vida en relación con las actividades identificadas como medioambientalmente sostenibles. Bueno, estos ratios se proponen, pero ahora hay que determinar cómo se calculan bien estos ratios. Por ejemplo, en la proporción de los activos se debate si deben figurar todos los activos de las empresas de seguros, o bien si, por ejemplo, los activos que están destinados a de los unit link, si eso debería incluirse o no, porque se entiende que no es de la entidad aseguradora. También se está debatiendo si la proporción debe ser sobre las primas brutas o sobre las reservas, y también qué partidas se incluyen o no se incluyen, y también si es necesario establecer un ratio específico para las empresas de reaseguros distinto del ratio existente para las empresas de seguro directo. Pues bien, esto se está desarrollando y esperamos que dentro de muy poco pues tengamos ya el advice y que se envíe a la comisión, y ya os podré informar más concretamente en el futuro de cuál es la solución que se ha adoptado. Bien, pues pasamos al siguiente tema. En cuanto al desarrollo de taxonomía para seguros, esto es lo único que os puedo indicar específico, aunque se está trabajando 7 RTS para desarrollar otras materias, pero que no vamos a entrar en ello. En materia de divulgación, el reglamento de taxonomía que se aprobó con posterioridad al reglamento de divulgación introduce alguna modificación adicional al reglamento de divulgación. Bueno, esto es muy extenso, muy complicado, pero algunas líneas fundamentales de la introducción de estas modificaciones es fundamentalmente lo que se pretende es que los criterios que se utilicen para la divulgación sean los más objetivos posibles, para permitir que en esta divulgación que den las empresas financieras y específicamente las empresas de seguros sea tan objetiva que la información que se dé sea fácilmente comparable entre empresas y entre actividades económicas. Se concreta qué información debe divulgarse respecto a los productos que tienen como objetivo inversiones sostenibles, los que son el artículo 8 del reglamento de taxonomía, que son las light green, y los productos que proveen características medioambientales, que serían los dark green. Esto se desarrolla en una RTS y se establece cuáles son los criterios para determinar si estas inversiones tienen un objetivo medioambiental, cuáles son los criterios que tienen que cumplir, y cuándo los que tienen que cumplir los que tienen características medioambientales. Además, también se dice en este reglamento, se añade que en la publicidad se debe indicar la proporción de las actividades económicas ambientalmente sostenibles para un producto concreto, o sea, qué proporción tiene, y distinguir en esta proporción entre actividades facilitadoras y actividades de transición. Bueno, el desarrollo normativo se está haciendo, se está trabajando en ello, son 7 RTS en el Joint Committee, donde están colaborando las ESAs, las 3 ESAs, EVA de banca, ESMA de valores y EIOPA de seguros. Bueno, pues están desarrollando 7 RTS que ya están muy avanzados, porque ya ha habido un primer borrador. Ese primer borrador se sometió a consulta pública
y ahora está casi cerrado un nuevo texto que vamos a ver si finalmente se va a aprobar en estos próximos días. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, es complejísimo, la información que se pide es muy detallada y realmente, bueno, pues no voy a entrar en ello porque no tendríamos tiempo en toda la mañana. Pero algún aspecto que me gustaría indicar, los que han tenido mayor controversia, es en el tema del el informe sobre los impactos adversos en los factores de sostenibilidad, cómo se mide ese impacto adverso negativo en los factores de sostenibilidad, pues ha habido mucho debate. Se ha concretado mediante la elaboración de un anexo en el que se han establecido unos indicadores, como por ejemplo emisiones de gas, emisiones de energía, y ahí las inversiones de las compañías de seguros tendrán que determinar en cada uno de esos indicadores cómo impactan en el CO2. Y además es una tabla en la que se dice el impacto este año y el impacto el año anterior para establecer una comparativa. En principio, en este desarrollo, en el primer texto, se establecían 16 indicadores como obligatorios, en la que todas las inversiones de las compañías aseguradoras tenían que valorar esos indicadores, esos 16. Con las observaciones que se han tenido del sector, pues estos indicadores se han reducido finalmente, parece que van a reducirse a 9, pero vamos a ver el texto final cómo queda. Además de esos indicadores obligatorios, hay otros optativos en los que, según las específicas características de las inversiones, pues a lo mejor es necesario también dar información cómo impactan en esos otros indicadores objetivos optativos que figuran en ese anexo y en esa tabla. Esto va a ser muy complicado, como bien vemos, y bueno, pues vamos a ver finalmente, pero realmente es que el reglamento exige buscar alguna solución pues para poder medir ese impacto negativo de las inversiones en la sociedad. Otro tema que se está debatiendo mucho es el de la información precontractual. La información previa al contrato se ha debatido mucho porque se pretendía que finalmente que esa información fuera lo más breve, concisa y clara posible, lo cual es muy difícil porque hay que dar una información y hay que establecer un producto precontractual que sea válido para todos los sectores. Entonces se ha debatido si la información precontractual debería ser muy limitada en el precontrato y establecerse otras obligaciones en la página web de la compañía. Ahí ha habido una discusión y se ha llegado a una postura intermedia. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el problema es que hay que hacer un modelo único. Y en ese modelo único es muy difícil que la información sea válida pues, para todo el mundo, porque no es la misma información la que necesita un inversor institucional que necesita mayor detalle que un minorista, pero bueno, que necesita que sea clara, simple y breve. Al final se ha llegado a la conclusión de hacer una información muy objetiva que sea con iconos, fácil de comprender y con los detalles más objetivos posibles. Se ha discutido también dónde tenía que figurar esta plantilla precontractual. No se quería incluir en la información precontractual para que no se confundiera con el resto de la información precontractual. Y por ello se ha determinado que esto figure en un anexo aparte, para que así figure de forma claramente separada. Bueno, estos son brevemente algunos de los temas. También, como os he dicho, se están desarrollando cuando se entiende que un producto está dirigido, tiene características sostenibles o es una opciones sostenibles. Bueno, pues esto se desarrolla claramente.
Esta información tendría que estar disponible para que las entidades lo empezaran a utilizar el día 10 de marzo de este año, porque esa es la fecha de entrada en vigor que el reglamento, el nivel 1, establece para esta información. Pero esta información, con los trámites que tiene que seguir, va a ser imposible que esté disponible para esa fecha. Entonces, pero sin embargo, la información va a haber que darla a los consumidores. Entonces, se está pensando qué se va a hacer en ese periodo, desde que entre en vigor en marzo hasta que esté disponible toda esta información delegada. Y lo que se está pensando es que en una herramienta de convergencia supervisora, en una herramienta blanda, como una declaración de los supervisores en los que se indique al sector qué información se espera que se esté dando en esta materia, en materia de sostenibilidad, para que durante este periodo transitorio, durante el periodo de entrada en vigor hasta que se disponga de las normas de nivel 2, pues haya una guía y las entidades, por otra parte, vayan habituándose a esta información y empiecen a darla a los consumidores porque es una información necesaria. Bueno, esto es todo lo que os puedo hablar de momento, pero ya os digo que los RTS van a ser aprobados por el Joint Committee en este mes, pero claro, luego tiene que pasar el trámite de la comisión, que es un trámite largo. Pasamos al siguiente punto. Que además quiero ser breve, es el desarrollo de la opinión de IOPA sobre sostenibilidad. Como sabéis, esta opinión, porque ya lo comenté la vez anterior, tenía por objeto, se hizo muy rápidamente y tenía por objeto ver si en la reforma de Solvencia II se metía alguna modificación de Pilar 1 en materia de sostenibilidad. La opinión llegó a la conclusión de que no era posible porque no se disponen de datos y que de momento lo que había que seguir es trabajando en las materias que se indican en la propia opinión, y es lo que se ha hecho durante este tiempo. Entonces, los 4 puntos que se han desarrollado, que derivan de la opinión, son los siguientes. Por una parte, y esto ya lo indiqué anteriormente, se decidió que necesariamente en el ORSA se incluyeran escenarios sobre cambio climático. Durante este tiempo se ha desarrollado una opinión que ya se ha sometido a consulta pública, una opinión que es un instrumento que es de carácter voluntario, o sea, no es obligatorio para las entidades seguir esta opinión, pero sí que es una indicación de por dónde, qué es lo que se espera de ellas, y también para los supervisores una indicación, pues, de cuando vean los ORSAs de las compañías aseguradoras, si realmente están cumpliendo con lo que se espera de ellos en materia de sostenibilidad. Esta opinión se sometió a consulta pública, como os digo aquí, en marzo, y se sometió a consulta pública el año pasado, y se espera que en marzo de 2021 esté ya disponible. La opinión se concreta y se ha trabajado mucho porque sea lo más detallada posible, pero no por exigencias de que las entidades cumplan con esa opinión a rajatabla, porque las entidades tendrán que establecer el ORSA según sus características propias, sino para que ese detalle sirva como ayuda a las entidades, para que vean cómo se hacen estos escenarios, porque todos estamos aquí ensayando, ¿no? Nadie tenemos mucha experiencia en esto, y entonces lo que se pretende es que sea una base, pues, para empezar a hacer estos escenarios de cambio climático. Se establece en la opinión que pueden ser a corto y a largo, que los escenarios deben ser a corto y a largo plazo. No se concreta tampoco qué se entiende por corto, cuántos meses, un año, ni largo plazo. Deben incluirse todos los riesgos que se vean afectados por el cambio climático, los riesgos físicos y de transición, y además que sean materiales. En la opinión se definen qué son riesgos, qué se entiende por riesgos físicos y qué se entiende por riesgos de transición. Además, nos hemos pasado de diapositiva. Lo que es importante es que no se dice en la opinión cuántos escenarios se deben desarrollar, pero en principio lo que se ha debatido es que
Nos estamos pasando de diapositiva, pero bueno. Lo que se ha planteado es que en principio como mínimo sean que se sometan a 2 escenarios de cambio climático a largo plazo. Uno, en que se haga una simulación en que el incremento de la temperatura sea inferior a 2 grados, en torno al 1,5 grados, y otro en que el incremento de la temperatura sea superior a 2 grados. Esto sin perjuicio de que las entidades puedan utilizar sus propios escenarios, pero estos dos escenarios pues han sido muy debatidos. Parece que el sector también los está debatiendo porque pueden suponer un impacto importante para las entidades, y veremos a ver finalmente cómo queda en la opinión que se redacte. Bueno, pasamos al siguiente tema. Otro tema que se está desarrollando es EIOPA es consciente de que el cambio climático no está recogido en este momento en Solvencia II. Se recoge el impacto durante un año, pero el cambio que se puede producir, que es a más largo plazo de un año, no estaría incluido en Solvencia II, que se limita a la solvencia durante un año, y sería contrario a Solvencia II hacer un cálculo más prospectivo. Por eso está buscando otras opciones y ha elaborado un papel de discusión para ver cómo se puede tener en cuenta ese cambio climático en la fórmula estándar. Entonces, las propuestas que hace para debate, para que se vea qué piensa el sector, es, por una parte, ver los riesgos que ya están incluidos en la fórmula estándar. Hay algún riesgo que no lo cubren todos los países, como por ejemplo el de hundimiento, que solamente Francia lo cubre. Pues ver si otros países podrían verse afectados por ese riesgo e incluirlo para esos países. También otro de los aspectos muy importantes sería incluir nuevos riesgos, que en el caso de España se vería muy afectada por la sequía e incendios forestales, que afectarían muy al sur. Los países del norte prevé otros riesgos nuevos para incluir, y valorar si esto debe incluirse en la fórmula estándar. El problema es que no tenemos mucho datos sobre estos nuevos riesgos. También se plantea si incluir un recargo para riesgos para regiones específicas, o si establecer una recalibración más frecuente de la fórmula estándar. Si ahora se recalibra cada 5 años, pues hacer una recalibración cada 3. Al mismo tiempo también, y esto es una cosa que lo estamos viendo cada vez que se discute de los temas climáticos, es que se creen nuevos productos a largo plazo, los seguros de daños, similares a los seguros de vida, para reservar capital y protegerse contra pérdidas catastróficas, para tener unos criterios técnicos semejantes a los seguros de vida. Todo esto es un papel de discusión que se ha sacado a consulta pública y que vamos a analizar las observaciones del sector en esta materia. Todo ello, claro, dirigido a incrementar las exigencias de capital en la fórmula estándar. Siguiente punto que se está tratando es el impact underwriting. En la opinión se llegó a la conclusión de que los aseguradores tienen un papel muy importante que desarrollar para el cambio climático, por su política de suscripción y por su política de fijación de precios. Los precios ya sabemos que tienen que estar en función del riesgo y de principios actuariales. Pero en este documento se desarrollan posibilidades, medidas que podrían adoptar los aseguradores para paliar el cambio climático. Por ejemplo, fomentar las medidas de protección, fomentar las medidas, mecanismos para que tuvieran incidencia a la fijación de precios. Cuanto más medidas de protección tenga el asegurado, el precio puede ser mucho más barato, y además se contribuye a la mitigación del clima. Aquí lo que está pretendiendo EIOPA, aunque no lo dice muy claro en este papel, que también ha sacado a discusión y que está disponible porque se ha sometido a consulta pública, es establecer unas guías pues, para ayudar a los aseguradores en esta materia. Se destaca además la posibilidad
de que se fomente la prevención de riesgos y sobre todo la creación de nuevos productos que aborden estos riesgos derivados con el cambio climático y promuevan una mitigación de riesgos, del riesgo. Y además también se cuenta con el compromiso de las autoridades públicas para que estén concienciadas sobre los riesgos y para que ellas también contribuyan a evitar los desastres naturales y a establecer medidas de prevención y de contención. Este documento pues es un papel de discusión y veremos a ver qué conclusiones extrae. Bueno, y ya para finalizar, porque me parece que me estoy extendiendo más de lo que debía, os voy a contar que también se ha elaborado un dashboard, un dashboard para establecer cuáles son, primero, los riesgos catastróficos y luego, por otra parte, para saber monitorear estos riesgos relacionados y ver la falta de protección, el gap de protección en Europa. Para ello, se han tomado datos de las reaseguradoras Munich Re y Swiss Re, y en el caso de España se han tenido en cuenta los datos del Consorcio de Compensación de Seguros. ¿Qué se ha hecho? Un estudio histórico de la protección de estos riesgos en los distintos países, y lo que se pretende es hacer una proyección de la protección de estos riesgos en el futuro. Se pretende que este dashboard sea una herramienta que sirva a la Comisión pues, para adoptar medidas en un futuro. De momento, el dashboard tiene que ser objeto de una revisión, de afinamiento, de pulimiento de datos, porque la falta de datos es manifiesta en algunos riesgos. Por ejemplo, en el caso de España sí que tenemos muchos datos, pero hay otros países que no lo tienen. Por lo tanto, el dashboard va a ser un documento que va a estar en evolución, en perfección, pero que va a ser un instrumento muy importante de cara al futuro. Bueno, yo con esto concluyo y creo que me he pasado el tiempo previsto, pero muchas gracias a todos por vuestra atención. Y estoy Muchísimas dispuesta a gracias, vuestras Elena. preguntas. Mil gracias. Recordamos a la audiencia, si hay alguna pregunta que quisieran dirigir tanto a las charlas especializadas como a la mesa redonda, nos las pueden plantear bien a través del chat en el espacio habilitado para ello, como en info@spainsif.es, en caso de que no diera tiempo a responderlas a lo largo del encuentro ISR. Elena, de nuevo, gracias, muy interesante como siempre y muy exhaustivo. Procedemos a la segunda ponencia especializada, en este caso a cargo de doña Mirencho Aranzazu del Valle, secretaria general de UNESPA. Mirenchu, cámara y micro, te veo que ya estás preparada cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Encantada, ¿no?, de compartir esta mañana con vosotros para tratar de esta cuestión, ¿no?, que es estratégica para el sector asegurador. Estratégica no solo desde el punto de vista de las inversiones sostenibles, sino también de ese criterio más amplio de las finanzas sostenibles, de la transición a una economía no carbonizada, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es para nosotros una oportunidad, ¿no?, estar en este foro, ¿no? Como comentaba Javier, lo estuvimos también en el foro anterior, Pedro del Pozo estuvo en esa sesión que era presencial, ¿no? Y bueno, pues hoy quiero un poco, ¿no?, después de esta presentación tan exhaustiva de Elena, ¿no?, que nos ha puesto encima de la mesa el extenso marco normativo, ¿no?, plantearos un poco la visión desde el punto de vista de la asociación que representa a las entidades aseguradoras sobre una materia que, como os he dicho, ¿no?, consideramos estratégica, ¿no?, y está recogida en el plan de acción de la asociación desde hace ya bastantes años y cada año, ¿no?, va ganando más peso en ese desarrollo estratégico, ¿no? Quien no esté en el seguro, ¿no?, quien nos vea desde fuera puede pensar que las entidades aseguradoras contaminamos poco y que por ese motivo a lo mejor tenemos poco que ver con la sostenibilidad. Y nosotros, sin embargo, consideramos lo contrario, ¿no? Consideramos que hacemos muchas cosas en este terreno y que podemos hacer muchas más, ¿no? Y como yo creo que exponía Javier al principio, ¿no?, y como se recoge también del ámbito normativo,
el seguro, pues en materia de suscripción, ¿no? También puede ayudar, ¿no? A la sostenibilidad, ¿no? Porque el asegurador al final es un conocedor de riesgos y al conocer los riesgos, ¿no? Puede proveer también de medidas de prevención para intentar mitigar o evitar que esos sucesos ocurran, ¿no? No podemos evitar que se produzcan, por decirlo de alguna manera, eventos atmosféricos adversos, ¿no? Como las nevadas de las últimas semanas, pero sí que es verdad que también cuando se producen, cuando generan daños, el sector asegurador, el seguro, ¿no? Puede también actuar, ¿no? Para revertir esta situación e intentar situarla en la situación anterior, ¿no? Con lo cual, efectivamente, tenemos ese papel importante al inicio en la prevención y ese papel importante al final, ¿no? En la reparación, en intentar revertir los efectos, ¿no? De ese daño muchas veces provocado por el cambio climático, ¿no? O provocado también por daños medioambientales. Y bueno, pues nuestro papel también es fundamental como inversor institucional, ¿no? Por daros algún dato, desde hace 25 años el sector asegurador invierte cada día 22 millones de euros en la economía, generalmente con una vocación de largo plazo, con lo cual yo creo que somos un aliado natural en el Pacto Verde Europeo y en esta transición, ¿no? Hacia una economía, ¿no? Más sostenible, más justa, ¿no? Y en la que podamos evitar, por decirlo así, todo el tema del efecto invernadero, ¿no? Y en ese sentido estamos, por decirlo así, pues dispuestos, ¿no? a invertir, ¿no? En estos activos verdes, pero lo que decimos muchas veces es que la intención no significa que se vaya a traducir en una enorme inversión si los emisores no ponen también, ¿no? Un número suficiente, ¿no? de activos, ¿no? Que cumplan estos criterios de sostenibilidad a nivel europeo. No hay una intención del sector de invertir, pero necesitamos también que haya activos en esta materia, ¿no? Y yo creo que estos son, ¿no? Los dos elementos que quería plantearos un poco con carácter introductorio, ¿no? Y ahora, si queréis, después de la presentación que ha hecho Elena, ¿no? Contaros un poco las dificultades, ¿no? Que vivimos desde el sector asegurador, ¿no? Para adaptarnos, ¿no? A este cambio, ¿no? Que está ahora mismo en marcha, ¿no? Hay que reconocer que la sostenibilidad es una realidad nueva y como realidad nueva tiene que incorporarse en nuestro marco normativo, ¿no? Estos criterios ASG tienen que incorporarse en las normas y tienen que incorporarse también en la normativa propia de las entidades aseguradoras, ¿no? En la forma de calcular nuestra solvencia, en la supervisión, en la distribución y en este sentido tengo que reconocer que en la construcción de ese marco europeo, ¿no? Como ha puesto de manifiesto Elena, la Comisión Europea, la Unión Europea, está trabajando activamente, ¿no? Porque son múltiples las iniciativas en esta materia, pero lo cierto es que son múltiples las iniciativas, pero todavía no tenemos un marco completo, ¿no? Y como decía Elena, no disponemos de un marco completo a escasos días de tener que cumplir con determinadas obligaciones en materia de divulgación, ¿no? Y este tema del calendario yo creo que es un tema que presiona tremendamente a los actores, ¿no? Entendemos que este proceso se quiera poner en marcha de forma rápida, pero es verdad que los operadores privados no son los únicos que tienen que correr, por decirlo así, con las consecuencias de estos retrasos, ¿no? Necesitamos un calendario, por decirlo así, rápido, pero necesitamos también un calendario
razonable, un calendario que sea factible, ¿no? Comentaba Elena, ¿no? Con el reglamento de divulgación vamos a tener que cumplir con algunas de sus obligaciones sin disponer a día de hoy de los RTS. Mencionaba Elena que vamos a tener una decisión blanda por parte de los supervisores, pero estamos hablando de una aplicación a día 10 de marzo y todavía no conocemos esa decisión, con lo cual para nosotros, por calificarlo de alguna manera, diría que nos encontramos en una situación delicada, porque a la incertidumbre que genera la adaptación a nuevas normas le estamos sumando el hecho de que no tengamos a día de hoy el marco completo definido. Esta cuestión yo creo que es una cuestión, ¿no?, que compartimos en este sentido todos los operadores. Esta taxonomía para nosotros completa es fundamental, ¿no?, porque en base a esta taxonomía completa podemos generar seguridad jurídica para promover inversiones en el ámbito de la sostenibilidad. Y además de esta taxonomía completa, ¿no?, que nos genere seguridad jurídica, aunque hay criterios de proporcionalidad, ¿no?, expresados, ¿no?, por la limitación a veces, ¿no?, a la información en determinados productos, en nuestro ámbito a los productos CIBIPS, o por la incorporación de las obligaciones a entidades de un determinado tamaño, pensamos que de todas formas esta proporcionalidad podría tener también en cuenta, ¿no?, el criterio de materialidad, ¿no?, aspecto este último, ¿no?, que no está todavía encima de la mesa, ¿no? Necesitamos, como decimos, este marco, yo creo, estable para generar también esta seguridad jurídica, y necesitamos también, ¿no?, que los emisores, por decirlo de alguna manera, incorporen y empiecen a lanzar, ¿no?, inversiones que cumplan estos criterios a un ritmo, ¿no?, que sea capaz de hacer, ¿no?, que estos 22 millones de euros diarios puedan invertirse, ¿no?, también en activos que cumplan con estas características, ¿no? Cuando estábamos hablando también de la obligación, de las obligaciones que incorpora el reglamento de divulgación, por ejemplo, ¿no?, la de medir la huella de carbono de nuestras inversiones, en este sentido nos encontramos también con algún problema, ¿no?, porque no tenemos esos datos disponibles, y como esos datos no están disponibles porque los emisores no hacían uso de ellos, ¿no?, hace escasamente, ¿no?, unos días o unos meses, vamos a tener que en muchos casos recurrir a proveedores externos, ¿no? Y esto significa necesariamente un encarecimiento, una pérdida también, por decirlo de alguna manera, de homogeneidad, porque cada proveedor establecerá su propio criterio para hacer este análisis, ¿no? Y pensamos que será difícil lograr ahí una comparabilidad. Este es el motivo por el que varias asociaciones, ¿no?, que representan a las entidades financieras, entre las que se encuentra nuestra Federación Europea Insurance Europe, pidieron a la Comisión Europea que pusiera en marcha un registro centralizado a nivel europeo de datos ASG. De esta manera sería fácil acceder a esta información a un coste razonable y se podría de alguna forma conseguir esa comparabilidad que yo creo que también, ¿no?, es una cuestión deseable, ¿no? Y bueno, esta cuestión, ¿no?, está también encima de la mesa, ¿no?, y creo que es una demanda que compartimos muchos de los actores, muchas de las entidades financieras, ¿no? Y por último, bueno, pues tenemos también toda la transición, que para nosotros también es importante, ¿no?, el riesgo de transición de nuestras inversiones, ¿no? Y pensamos que esta transición, como indica el nombre, transición, tiene que hacerse, ¿no?, de manera ordenada, sin disrupciones, ¿no?, y disponiendo del tiempo
suficiente, ¿no? Como veréis, pues dificultades, ¿no? En este ámbito hay muchas, necesidades también. Desde el punto de vista de la asociación, una asociación como la nuestra, ¿no? que se especializa, ¿no? en el seguimiento normativo y en el análisis de las normas para poner de manifiesto las dificultades que las entidades pueden tener para cumplir determinados de sus aspectos, os imagináis que tenemos en esta materia pues un trabajo, yo lo calificaría de intenso, ¿no? Y en este sentido, pues constituidos diferentes grupos de trabajo y también señaladas toda una serie de acciones o de iniciativas que quiero compartir también con vosotros y que van más allá, ¿no? de ese seguimiento normativo que forma parte de nuestro ADN, ¿no? En primer lugar, una iniciativa que nos marcamos para el 2021 es empezar a disponer de indicadores de sostenibilidad en el sector seguros, tener una estadística de sostenibilidad. Proyecto que elaboraríamos conjuntamente con ICEA, que como sabéis es la institución que en el sector asegurador se encarga de elaborar las estadísticas. Esta sería una estadística que iríamos completando paulatinamente para tenerla completa en el año 2024. Podríamos salir ya en el 2021 con algunos indicadores que están ya recogidos en las múltiples estadísticas que tiene el sector asegurador y paulatinamente iríamos incorporando otros indicadores que va a ir también trayendo, ¿no? Toda esta normativa, ingente normativa, ¿no? Comunitaria en materia de sostenibilidad. Tenemos también la integración de los riesgos de sostenibilidad en el sistema de gobierno de Solvencia II, cuestión a la que se ha referido también Elena, ¿no? Y en ese ámbito, pues también, ¿no? A ese documento que hemos hecho recogiendo un poco mejores prácticas y criterios puestos en marcha por organismos internacionales, le vamos a incorporar también el apartado, ¿no? de escenarios de cambio climático en el ORSA, al que se refería Elena, ¿no? Y también el impacto de transición, ¿no? que tenemos que hacer en la política de inversiones. También queremos ver un poco mejores prácticas puestas en marcha por las entidades aseguradoras para cumplir los principios de seguros sostenibles de Naciones Unidas y, bueno, pues esas mejores prácticas, ese compendio de mejores prácticas, ponerlo a disposición de las entidades aseguradoras para que sepan cómo determinadas entidades, ¿no? se han ido adaptando a los mismos, ¿no? y facilitar, ¿no? ese proceso progresivo y paulatino de adaptación de las entidades a estos principios, ¿no? También con FinRESP, que es por decirlo así, el Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles que hemos constituido, ¿no? entre 5 asociaciones en el ámbito financiero, las 3 asociaciones bancarias, AEB, CECA, UNAC, Inverco, por los fondos de inversión, y UNESPA. Estamos trabajando también, ¿no? de manera coordinada en los ámbitos de sostenibilidad, intentando no solo promover las finanzas sostenibles, ¿no? sino también ayudar al tejido empresarial y sobre todo a la pequeña y mediana empresa, ¿no? a transitar, ¿no? hacia esa economía más sostenible, y en ese sentido, ¿no? me complace decir, ¿no? que uno de los colaboradores, ¿no? con los que cuenta FinRes es justamente con Expansive, y que tenemos en marcha también con vosotros, ¿no? una guía, ¿no? sobre inversión sostenible para PYME, ¿no? que yo creo que va a ser también un elemento importante, ¿no? Como comentaba Elena, ¿no? tenemos abierto también el tema de consumo de capital, que no lo había mencionado, ¿no? en mis palabras anteriores, ¿no? una cuestión también para nosotros importante. Sabéis que Solvencia II parte del principio de riesgo, ¿no? A mayor riesgo, ¿no? mayor capital, a menor riesgo, menor capital, y en la opinión, ¿no? que había expresado EIOPA, ¿no? relativa, ¿no? a esta revisión de Solvencia II, en el momento actual no había encontrado factores, ¿no? que pudieran determinar que las inversiones sostenibles, ¿no?
conllevan un menor riesgo que las inversiones que no lo son, ¿no? Si al final, ¿no?, hay elementos que evidencian esta cuestión, ¿no?, y por consiguiente hay un menor consumo de capital, pues la industria aseguradora, ¿no?, estará también encantada, ¿no? Pero compartimos ese criterio de solvencia 2, ¿no?, que parte, ¿no?, de que es el riesgo, ¿no?, el que debe determinar cuál es ese consumo de capital. Como veréis, ¿no?, y creo que me he quedado dentro de mi tiempo, ¿no?, como veréis, ¿no?, pues son múltiples las problemáticas que enfrentamos, ¿no?, pero también estamos intentando, ¿no?, en esta materia que nos parece estratégica, no solo, ¿no?, defender la posición de las entidades aseguradoras en el ámbito normativo, ¿no?, sino poner en marcha también iniciativas, ¿no?, que de forma conjunta, ¿no?, nos ayuden a todos, ¿no?, compartiendo estas buenas prácticas, ¿no?, a transitar, ¿no?, hacia este nuevo paradigma, ¿no?, que yo creo que valoramos todos mucho y que queremos ver, ¿no?, que esos calendarios de 2030 y 2050, ¿no?, se ponen en marcha, y se ponen en marcha con un aliado como el sector asegurador, que es un importante, ¿no?, inversor institucional y un proveedor de protección y un gran conocedor de los efectos del cambio climático, como decía Elena, también en España, gracias a una institución como el Consorcio de Compensación de Seguros, ¿no? Y hasta aquí un poco estas reflexiones que quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias, Mirenchu, por tu intervención. Acto seguido, damos paso a la mesa redonda sobre las aseguradoras como inversores institucionales e intermediarios financieros sostenibles, moderada por Carlos Magán, socio de EAFI Inversiones Globales. Pediría a todos los representantes que están de entidades como Willis Towers Watson, WS Iberia, Mafre, Corporate Asesores de Votos, que se enciendan ya la cámara y el micrófono. Y recuerdo que tenemos un espacio habilitado para preguntas, y si no tuviéramos tiempo para responderles, las canalizamos a través de info@spinsif.es. Carlos, cuando quieras, te cedo la palabra. Fenomenal. Pues buenos días a todos, y gracias a Spinsif por la organización de esta jornada, que yo creo que cobra especialmente una especial relevancia en un sector en el que el impacto de las finanzas sostenibles, en el que el impacto de la sostenibilidad es evidente, ¿no? Estábamos hablando de que la sostenibilidad es un reto para el conjunto del sector financiero, pero yo diría que para el sector asegurador más si cabe. Y es que no nos tenemos que olvidar que el sector de seguros, las compañías de seguros, abordan la sostenibilidad desde varios puntos de vista y desde varias posiciones, ¿no? Estamos hablando de que Owner es un gestor de balance, donde realiza inversiones con el balance de la compañía para cubrir sus pasivos. Es también, en muchas ocasiones, un asset manager. Hay muchas compañías que prestan servicios de gestión de activos a través, por ejemplo, de productos ETFs como los Unilink. También una compañía de seguros asegura también riesgos en los que los impactos de la sostenibilidad son. Una compañía de seguros hoy por hoy va a tener impactos diversos desde el punto de vista de sostenibilidad. Va a tener impactos en el activo, va a tener impactos en el pasivo, va a tener impactos en el capital, y todo eso lo va a tener que ordenar conforme a la normativa de solvencia, pero también va a tener impactos en la parte de comercialización de productos de vida ahorro, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo el actual reglamento de divulgación del 10 de marzo o más adelante cómo la modificación del reglamento de IDD va a suponer muchos impactos en lo que es la comercialización de productos, tanto que tengan en consideración los riesgos ASG como de productos sostenibles. Con lo cual, me parece ideal este evento para desgranar de alguna forma cuáles son esos retos y oportunidades. Desde un punto de vista de una compañía de seguros, el abordar un reto como es la sostenibilidad es algo complejo, no es algo baladí. Muchos pensamos que al inicio de todo lo que era la normativa de sostenibilidad, que esto era simplemente cumplir con un check normativo más. Y nos estamos dando cuenta que no es así, que es algo que está impactando en nuestro modelo de negocio y en la señalización de muchas actividades que ganan mercado, ¿no? Porque la sostenibilidad es algo por lo que vamos a empezar a preguntar nuestros grupos de interés, nuestros stakeholders, ¿no? Empezando por los clientes, pero también los accionistas, nuestros proveedores, con lo cual, como entidad, tenemos que ser capaces de dar una respuesta
en este sentido. Y es algo que afecta a muchos ámbitos de la compañía. Comentábamos antes, afecta a producto, afecta a riesgos, afecta a inversiones, con lo cual vamos a tener que tomar muchas decisiones. Algunas de ellas es compleja. Antes, comentaban desde UNESPA, simplemente pues el hecho de contratar a un proveedor de datos es ya de por sí un elemento y una reflexión que tiene que tomar la entidad. También contratar, por ejemplo, si es necesario, proveedores en el ámbito del voto y del diálogo activo, porque también tenemos una obligación de implicación a largo plazo de accionistas que nos afecta como gestores de balance. Tenemos muchas implicaciones normativas que nos van a afectar a políticas y procedimientos. Tenemos que instaurar un sistema de gobernanza de la sostenibilidad, insisto, algo que también es complejo. Y tenemos también que definir una gama de productos no solo desde el punto de vista de vida ahorro, no solo desde el punto de vista de la inversión, sino también desde el punto de vista de la compañía de seguros, productos seguros que tengan alguna vinculación con la sostenibilidad, ¿no? Con lo cual, como veis, pues al final una compañía de seguros tiene que tomar muchas decisiones en este sentido y muchas reflexiones. Y esto de la reflexión a mí me parece importante porque la reflexión en cuanto a todos estos impactos se tiene que hacer de forma absolutamente alineada. Hay muchas compañías de seguros que pertenecen a grupos financieros o que tienen la aseguradora, que tienen filiales, que tienen una compañía de gestión de activos. Y obviamente muchas decisiones conforme a cómo voy a hacer un procedimiento de integración de riesgos ASG, si voy o no a realizar exclusiones, si voy a participar en algunas certificaciones como es UNPRI por la parte de inversiones o como es PSI por la parte de seguros. Bueno, pues todo esto tiene una implicación, como decía antes, a nivel de señalización, con lo cual la reflexión tiene que ser a nivel integral. Pues bien, para desgranar todos estos impactos, todos estos retos y oportunidades que tenemos en este sector conforme a la sostenibilidad, contamos hoy con un panel de expertos que sin duda nos van a ayudar a ellos. Os presento, aunque ya lo tenéis ahí en la transparencia, Raúl Mateos, Head of Advisory Investments de Willis Towers Watson, Rafael Aldama, responsable de venta institucional de Iberia, Eduardo Ripollés, director de negocio institucional de Mapfre Asset Management, y Juan Prieto, socio fundador de Corporans Asesores de Voto. Si me permitís, os voy a trasladar algunas preguntas que seguramente son de interés para todos los asistentes. En primer lugar, siempre que hablamos de sostenibilidad y sobre todo ahora, ¿no?, que todos estamos desarrollando este famoso reglamento de divulgación del 10 de marzo por el cual tenemos que gestionar esos riesgos de sostenibilidad, evidentemente todo el tema de riesgos va muy vinculado a lo que es la actividad de seguros, ¿no? No solo por la parte de inversiones, obviamente también por la actividad de aseguramiento, ¿no? Son riesgos que tengo que tener más presentes que nunca. Aquí, Raúl, Willis, sí que te preguntaría, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles de estos riesgos son los que tienen un mayor impacto desde un punto de vista de una compañía de seguros? Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Agradecerte a ti particularmente esa pregunta directamente, que me cedes el testigo, y agradecer también a SpainShift la posibilidad de estar aquí. Es un gusto y un privilegio. En términos de riesgos y cuáles son los riesgos que va a tener que hacer frente al sector asegurador derivado de la sostenibilidad, yo creo que esto hay que verlo desde una perspectiva general y de dónde venimos, ¿vale? Y cuál es la foto general sobre la que y posicionarnos. Porque en definitiva yo creo que lo han pintado antes, tanto desde el punto de vista de la DGS como de UNESPA. La sostenibilidad es una realidad en todos los elementos que forman parte de la economía real y muy en concreto de la industria financiera. Y aquí un doble ángulo. Primero, desde un punto de vista de una demanda social, es decir, de la propia sociedad, por los vehículos que le podamos ofrecer a los inversores para hacer frente a este reto, qué productos, qué fondos tenemos disponibles para ofrecerles, con una etiqueta, digamos, si queremos decir, o sostenibles en sí mismos, como la sostenibilidad en la manera en la que nosotros, como aseguradoras, invertimos, ¿vale? Y también porque es una realidad que tenemos que gestionar como inversores institucionales y que tenemos que afrontar. Dentro de esta foto general de la sostenibilidad hay un punto en concreto que se ha venido enunciando, que es todo lo relacionado con el cambio climático. Yo creo que la DGS como UNESPA lo han mencionado y es un elemento que está transformando la sociedad en la que vivimos. Yo creo que es algo que hay diferentes perspectivas, diferentes matices y creo que al final hay algo detrás, que es que todos creemos que es una realidad afrontar y que tenemos que gestionar. Dentro de este aspecto, yo creo que ya los mercados se están posicionando y desde hace un tiempo se viene haciendo. No es algo nuevo, no es algo radicalmente disruptivo, sino que
ya estamos montados en esa ola. Y esa ola empezó hace mucho tiempo. Se ha hablado de regulación local, de lo que nos exigen a nivel internacional, pero la reflexión de fondo es que no es algo nuevo, es algo que ya en el año 2016 la ONU empezó a sacar regulación específica en el sector, bueno, no regulación, mejor dicho, directrices desde el punto de vista de cómo afrontar el riesgo climático. Ya se hablaba de medir huella de carbono, de descarbonizar las carteras. Desde hace mucho tiempo se habla de métricas que pueda haber en cuanto a la huella de carbono que puedan ser Scope 1, Scope 2. Es algo que no es nuevo, que existía. Se puede hablar del Scope 3 y que si sea más o menos exigente o más o menos disruptivo, pero no es algo nuevo. Se hablaba de vehiculizar ya inversiones relacionadas con energías sostenibles o incluso, bueno, desarrollar estándares concretos para cómo nos posicionamos en nuestras carteras como inversores institucionales en relación a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Perfecto, esta es la foto general de dónde venimos. Ahora, más en concreto, al margen de ese reglamento de divulgación que yo creo que es algo que preocupa al sector. A nivel europeo y a nivel concreto de regulación en Francia, regulador como pueda ser el alemán, el italiano o el de Países Bajos. Yo creo que ya es algo relativamente vigente. Se ha hablado de integrar los riesgos climáticos, de cómo publicar en otros mercados elementos relacionados con el balance de las compañías sobre los riesgos o la información pública vinculada al cambio climático, incluso en stress test y en escenarios prospectivos. Vale, perfecto. Esta es la foto general. Ahora, la foto de la Europa continental está claro, de la Unión Europea, pero si vamos un poquito más allá, ¿cómo debemos afrontar esto? Yo creo que hay un caso en el que podemos mirar ideas y por tomar referencias nuevas, y yo creo que es el caso británico. Aquí hay varios aspectos que yo creo que son relevantes, y es, primero, ¿qué se está pidiendo desde el regulador británico? Porque yo creo que es uno disruptivo en ese sentido. Uno, se está ya vehiculizando el riesgo climático a los mecanismos de gobierno interno de las aseguradoras. En concreto, ya el regulador italiano hacía frente a cómo se alinean los intereses desde el punto de vista de la propia aseguradora y de aquellas personas que dirigen la aseguradora, poniendo objetivos concretos y vinculizando la retribución de la alta dirección incluso con elementos concretos del cambio climático. Uno. Dos, los riesgos climáticos ya forman parte no de una sección específica de cómo debemos reportar, sino de una integración global de los riesgos y de la gestión de los riesgos de la compañía aseguradora. Tres, ya viene existiendo desde hace mucho tiempo escenarios prospectivos regulados de cómo hacerlo y cómo afrontar el riesgo climático. Y ya por último, al final siempre esos estándares yo creo que son importantes, pero hay un elemento en el que entendemos que es disruptivo, que puede ser voluntario, pero que ha permitido afrontar y detallar mucha de la regulación concreta en el caso británico, que es el TCFD. Y yo creo que se habla mucho de PRI, pero yo creo que es otra de las iniciativas globales que está marcando la agenda de muchos inversores, ¿vale? El TCFD es algo que desde hace mucho tiempo la regulación financiera y a la regulación del sector financiero ha permitido, yo creo que dar un salto adelante en el cambio climático. Es obligatorio reportar con él en muchas de las partes de la industria financiera en el sector británico. Incluso ya el propio gobierno británico ha obligado a casi todos los sectores productivos a afrontar el reto del cambio climático. Ha llegado hasta la pyme o empresas, que si me apuráis, medianas. Ha obligado a decir a aquellas empresas que tengan ingresos de más de 35 millones de libras o de más de 250 trabajadores a reportar con el TCFD. Y yo creo que el TCFD es algo que ya ha entrado a regular aspectos concretos, ha obligado a medir, a cómo gestionar el cambio climático e incluso a cómo poner objetivos en cuanto a qué cumplir y sobre qué cumplir. En definitiva, estos son aspectos generales del marco regulatorio, pero aquí yo creo que citaba antes, Carlos, algunos aspectos interesantes y yo creo que ya esto va más allá de la propia regulación. Esto ya va más allá incluso de la regulación específica que se desarrolle, incluso de las incertidumbres que haya con las métricas concretas que queramos utilizar o que podamos utilizar en relación a cómo medir el cambio climático. Esto va ya a una demanda social y a hacer más que únicamente posicionarnos en cómo medir. Es decir, yo creo que la reflexión de fondo es no es cumplir, no solo es seguir, sino es liderar dentro del sector, porque creemos que eso va a permitir
situar nuestra oferta como entidades aseguradoras de una manera diferencial y que el cliente final nos perciba con un ángulo diferente a como nos percibía tradicionalmente. Fenomenal, Raúl, muchas gracias. En línea con lo que comentabas, ¿no?, de los primeros impactos que vamos a recibir desde un punto de vista de sostenibilidad y normativa, ahora todos estamos preocupados por esa implementación del reglamento de divulgación, esa obligación de tener en cuenta los criterios ASG en la gestión de riesgo de nuestras inversiones. Aquí querríamos contar de primera mano con la experiencia de uno de los agentes que además mayor señalización está teniendo en el ámbito de la sostenibilidad, como es Mapfre. En ese sentido, Eduardo, sí que os queríamos preguntar cuál es vuestra posición como gestores de inversiones sostenibles y, fundamentalmente, si vosotros tenéis ya un mandato ESG y qué características tiene lo que hacéis en ese ámbito. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y gracias por este evento tan interesante que efectivamente acerca del sector asegurador al mundo de la inversión sostenible. Bueno, desde el lado de Mapfre y Mapfre AM, es decir, por hablar de las dos entidades a la vez, la vinculación o la implicación desde el punto de vista de inversión sostenible es absoluto. Voy a ir de más a menos. Desde el punto de vista de compañía de seguros es total. Partiendo de la base de que somos firmantes de los PRI, lo que es la compañía Mapfre en sí, en general, también estamos en PSI o estamos en los acuerdos de París, que evidentemente es una vinculación absoluta por parte de la compañía, es que va más allá desde ese punto de vista. Y me explico. Mapfre desde el año 64 en sus estatutos fundacionales como sociedad implementó la responsabilidad social corporativa desde el primer momento, que se ha convertido ya en la inversión socialmente responsable, hemos pasado de la RSC a la ISR. Pero el motivo es muy sencillo. El máximo accionista de esta compañía es una fundación. Entonces, la Fundación Mapfre, que mucha gente conoce, tiene un enfoque absolutamente de inclusión social, tiene enfoque de integración de gente con discapacidad, tiene un enfoque de igualdad de género y es una fundación que ayuda a que toda esa parte de la S, precisamente, que es la que yo creo que es de las tres grandes letras la más a desarrollar, la que todavía está un poquito más en un estado incipiente, pues lo llevamos internamente en el ADN. Entonces, desde ese punto de vista, desde Mapfre como tal y como compañía muy social, muy involucrada con la igualdad y con el tema del tratamiento de igualdad de género, bueno, de tratamiento por igualdad a las personas y la inclusión y la inclusión financiera, nos dio un mandato. Es decir, el Consejo de Administración de Mapfre le dio a Mapfre AM un mandato, es decir, vamos a implementar en productos financieros todo aquello que es parte de los objetivos de la compañía como tal. Entonces, desde Mapfre AM tuvimos el reto de crear toda esta unidad sostenible, la unidad de inversión socialmente responsable, que ya estamos llegando a un punto donde consideramos que ese mandato está llegando a cerrar el círculo. Y me explico. Inicialmente, evidentemente, teníamos métricas externas, teníamos fuentes de datos externas, teníamos todo tipo de ratings, todo tipo de colaboraciones con entidades que te dan información, pero nosotros fuimos más allá. Y lo primero que se hizo fue hace casi 3 años tomar una participación en una gestora francesa, la Financière Responsable, la cual la participación no fue por un tema de volumen o por presencia en el mercado francés como tal por la gestora, sino fue por la metodología. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicando una metodología propia en todos los fondos UCITS para análisis de renta variable con variables de exclusión, pero sacándole a todas las compañías una huella ecosocial para saber desde qué punto de vista las compañías son fuertes y no lo son. Es decir, estamos aplicando no solamente a los fondos temáticos, a los que ya tenemos un fondo en Environmental, tenemos un fondo social y tenemos un fondo en Good Governance, esas métricas, sino que lo estamos implementando ya al resto de la gama de fondos Mapfre. Eso es importantísimo, porque ya lo estamos aplicando tanto a fondos de pensiones como a los fondos tradicionales que teníamos. Pero hemos ido más allá y ese mandato ha evolucionado hacia un punto de vista de buscar la credibilidad o la reputación desde el punto de vista de nuestra metodología. Y hace un mes aproximadamente, tuvimos la inmensa suerte y el esfuerzo que habíamos hecho durante muchos meses de obtener un sello que a nivel europeo tiene una credibilidad absoluta, que es el Label ISR francés. Es decir, Mapfre es la primera gestora nacional que en sus fondos, el Inclusión Responsable y el Mapfre Capital Responsable, tiene un sello que le valida a nivel internacional, dado por el Ministerio francés de Finanzas y validado en una auditoría hecha por AFNOR en Francia. ¿Qué nos permite eso? Demostrar al mercado que nuestra metodología es válida, que funciona, que nuestra forma de analizar, de construir carteras, de controlar el riesgo es válido. ¿Qué nos provocó todo eso?
tener que montar un montón de herramientas y de documentos que hemos estado hablando anteriormente, que para nosotros son ya del día a día, que es un código de transparencia, un voting policy, una política de inversión, una explicación a los inversores de cuáles son los indicadores que estamos validando, estamos sobreponderando unos meses y otros no. Es decir, estamos en un enfoque directamente didáctico, enseñándole al mercado cómo realmente una gestora con su propia metodología llega a ese punto y cómo lo aplicamos en nuestra forma de gestión. El resultado es que funcionan. Funcionan los fondos, funcionan las rentabilidades. Evidentemente, la inversión sostenible ha sido muchísimo más rentable que la inversión tradicional en el año 2020, pero es que esto va a continuar porque viene del pasado. Pero ya para cerrar completamente el círculo, realmente estamos midiendo el impacto y ya lo estamos haciendo. Es decir, en los fondos líquidos lo estamos haciendo porque trabajamos con la Universidad de Siena. La Universidad de Siena nos da un impacto de cómo realmente, un informe de impacto, medir la renta variable europea en nuestros fondos y cómo realmente eso está produciendo un impacto en la sociedad. Por otro lado, durante el primer confinamiento, hicimos un producto que tenía un impacto social absoluto, que fue el Fondo Compromiso Sanitario. ¿Por qué hicimos ese fondo? Porque ese fondo era dentro de los criterios ODS de las Naciones Unidas, de salud y bienestar, el número 3, ayudar a la Comunidad de Madrid mediante una emisión de un bono, donde Mapfre compró toda la emisión, la puso en un fondo garantizado. Mapfre donó 1 millón de euros dentro de ese fondo para darle un exceso de rentabilidad vía fondo garantizado a la Comunidad de Madrid para que lo aplicase para temas sanitarios y para compra de material, ayuda a los hospitales, ayuda a los equipos médicos y demás. Ya tenemos el informe de impacto de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ya nos ha dicho los 52 millones de euros los estamos destinando a esto. Es decir, incluso en los fondos líquidos, que es mucho más complicado la medición de impacto, ya lo estamos haciendo. Pero no contentos con eso, nos estamos yendo a la parte alternativa, que es otro mandato que nos ha dado Mapfre. Mapfre como tal ha dicho, buscadnos alternativas más allá de los fondos líquidos. Y, por ejemplo, lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con GSI, o Global Social Impact. ¿Por qué? Porque nos gusta muchísimo el producto, porque nos gusta la forma de medición del impacto en zonas que es el África subsahariana, es decir, nos hemos ido a zonas tremendamente poco desarrolladas, en los mercados frontera, donde vía deuda estamos ayudando a esas compañías a crecer y a generar un entorno social mejor, a generar un impacto social positivo, a una inclusión financiera, a mejoras de sistemas agrícolas y demás. Todo eso estamos haciendo con GSI desde un lado, desde un punto de vista alternativo, desde un punto de vista del fondo más líquido, pero también lo estamos haciendo. Y ya finalmente con los otros fondos alternativos que estamos haciendo en Mapfre, otro mandato que nos han dado es cuando hagamos alternativos, que hay que hacerlo, porque con los tipos de interés a cero hay que buscar alternativas a la renta fija tradicional, todo aquello que hagamos, por favor, que tenga un componente fuerte ESG. ¿Qué hemos hecho últimamente? Hemos lanzado un fondo de infraestructuras y el mandato que le hemos dado a Macquarie, al Banco de Inversión Australiano, ha sido fantástico. Méteme en mis infraestructuras, pero yo necesito un informe ESG que valide que realmente esto está acorde con mi política de inversión y con mi horizonte de inversión. Porque yo tengo que validar internamente con mis departamentos de sostenibilidad e incluso extrapolarlos a nivel europeo, que este fondo de infraestructuras está invirtiendo en infraestructuras sostenibles. Por lo tanto, a nivel environmental estamos totalmente involucrados porque además los temas medioambientales en Mapfre son críticos. Lo estamos viendo con lo que ha pasado ahora mismo con la nevada y lo que pasó el año pasado con las riadas, y ahí Mapfre tiene su compañía de seguros y de reaseguros. A nivel social es la piedra angular de nuestra estrategia ESG porque lo ha tenido Mapfre históricamente. Y a nivel buen gobierno corporativo ya aplicamos una buena política de voto, la tenemos desarrollada porque nos lo han pedido desde Francia para que en el ABER y ESER nos diesen el ok realmente a que lo estábamos haciendo bien, y tenemos un fondo que es el Good Governance que realmente aplica toda nuestra política de voto desde el punto de vista de Mapfre como inversor y desde el punto de vista de Mapfre como compañía cotizada. Es decir, Mapfre podrá ser más o menos atractiva, gustará más o menos al inversor, pero desde el punto de vista de transparencia, de credibilidad, de información al accionista, de establecimiento de política de remuneración de los consejeros, cuando no cumplimos el plan estratégico y nos desviamos, lo explicamos. Cuando no podemos pagar todo el dividendo, lo explicamos bien. Es decir, la credibilidad que tiene Mapfre desde el punto de vista del gobierno corporativo la aplicamos a nuestros fondos y la aplicamos con herramientas externas. Por lo tanto, el mandato es absolutamente global, como puedes ver. Es decir, por nuestro lado es un compromiso y desde el punto de vista de Mapfre Asset Management está clarísimo que nuestra estrategia de crecimiento es vía fondos ESG, tanto líquidos como alternativos, vía fondos de pensiones o fondos de inversión. Fenomenal, muy interesante. Muchas gracias. Hemos escuchado la opinión de una de las entidades, como decía antes, de referencia en el ámbito de la sostenibilidad en España, pero debemos reconocer que a nivel general en este ámbito las entidades internacionales
pues ya llevan haciendo cosas durante muchos años y además cosas muy interesantes, ¿no? Con lo cual seguro que podemos aprender muchas de las mejores prácticas que están aplicando en ese entorno. En este sentido, Rafael, de DBS, te quería preguntar cuál es vuestra experiencia, cómo estáis ayudando también a las compañías de seguros a adaptarse a todos estos nuevos requerimientos desde el punto de vista ESG. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias y me uno a mis compañeros al agradecer a SpainShift la posibilidad de estar aquí. La verdad que varios de los temas que quería tratar hoy ya han sido tratados de una manera u otra durante sus ponencias, durante las ponencias anteriores. Lo que estamos viendo es que, y subyace en todas estas ponencias, es que no se puede exagerar la importancia de la regulación, de la adaptación a la regulación ESG. Verdaderamente Europa, los reguladores, los supervisores nos han dicho tenemos que ser líderes en este aspecto, tenemos que dar ejemplo al resto del mundo y marcar la hoja de ruta al resto de economías, al resto de empresas. Y el papel que desempeña, bueno, pues como decían algunos de mis compañeros, que desempeña el mundo financiero, el mundo asegurador, es enorme. Nos está diciendo, guíanos por el papel que tenéis hacia una nueva sociedad. Suena quizá un poco exagerado, pero es que es verdaderamente una transformación de la sociedad a la que estamos asistiendo, y quieren que sea el sector asegurador, el sector financiero, el que lo guíe. Entonces, como veíamos antes y como nos decían desde la DGS, las tres vertientes de una aseguradora se van a ver afectadas. La actividad aseguradora, bueno, lo decía ahora mismo Eduardo con el tema de las nevadas, la propia actividad inversora y la actividad que tiene una aseguradora como distribuidora de productos, ¿vale? Como intermediaria de productos financieros o no. Aquí quizá que las aseguradoras, quizá incluso las más pequeñas, puedan perderse al meterse en esos detalles de, oye, a ver, está claro que una aseguradora o una gestora como DWS tampoco va a explicar a una aseguradora, no va a explicar a papá cómo hacer hijos. Es decir, no va a decirle a una aseguradora, asegura esto, reasegura esto, etc. Pero en las otras dos vertientes, lo que es distribución de productos e inversión en productos, sí que nos gusta poder compartir la experiencia que hemos tenido en el resto de Europa. Y ahí va a ser de menos a más, quizá lo que podamos aportarles. Como digo, actividad aseguradora no mucho, pero en el resto, aportes lo que aportes, la clave aquí, por centrar un poco el tiro, es decir, la clave aquí está en el reporting, está en el dato, en el output que nos están pidiendo las aseguradoras para ellas mismas, para hablar de ellas mismas, porque tienen unas obligaciones de reporting legales, o para trasladar a sus clientes. Entonces, esa clave del reporting es donde más vamos a poder ayudar las gestoras internacionales que tenemos experiencia. ¿Cómo? Pues dando datos. Lo que queremos es, de una manera estructurada, sacar los datos de todas sus inversiones o de las inversiones que hacemos nosotros para que ellos distribuyan y trasladárselas de la manera más ordenada, más estandarizada y más comparable posible a las aseguradoras. Entonces, yo creo que aquí verdaderamente la clave está en el dato, en el output que nosotros podemos dar a las aseguradoras. Nosotros, por nuestro lado, por nuestras metodologías, tendremos el input, que también tenemos nuestros problemas, hablaremos luego si quieres, pero ese input lo manejamos nosotros, pero queremos darle a las aseguradoras lo más directo posible, la información más directa posible para que ellos trasladen. Entonces, yo creo que ese es el papel clave en cuanto a adaptación de la regulación, hablando de una manera más general. Si descendiéramos ya a un nivel de qué podemos hacer en un mandato o a la hora de invertir verdaderamente una cartera o una parte de la cartera de una aseguradora, lo podríamos desarrollar un poco más tarde, pero por ahora me quiero quedar con este detalle. La aportación de información y el desafío que supone el reporting y el papel que podemos desempeñar las gestoras internacionales como DWS en
ayudar a las aseguradoras. Fenomenal, Rafael, muchas gracias. Estamos hablando mucho de gestión de riesgos de sostenibilidad, de decisiones ex ante que debo tomar a la hora de incorporar el proceso de tomas de decisiones de inversión, de la importancia del dato, pero tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de este tipo de inversiones, las decisiones o las actuaciones que hay que tomar no son solo ex ante, sino también ex post, ¿no? Se habla mucho en el sector de ese stewardship, de ese diálogo activo y voto que tenemos que ser capaces de generar con las empresas en las que invertimos. Y además esto lo pone bien de relevancia la nueva normativa de implicación a largo plazo de los accionistas que también vamos o estamos teniendo que dar. En ese sentido, Juan, nos gustaría contar con la opinión de un experto como vosotros, ¿no? ¿Cómo estáis ayudando a las entidades y sobre todo a aquellas entidades en las que además pues también pueden estar realizando este tipo de inversiones incluso a través de un tercero, a través de un mandato? Efectivamente, así se hace. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Francis, por invitarme a participar en esta jornada y a todos los demás participantes con quien es un honor compartir el panel y el webinar, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros estamos ayudando a las compañías de seguros en sus políticas de implicación y voto en estos momentos, porque con la transposición de la IDD y de la propia directiva, que todavía no se ha transpuesto en general, por ejemplo, para las gestoras, ¿no? Ni para los emisores, ni para otros agentes que son necesarios para que todo esto fluya, para que el voto y la implicación fluya, como son los intermediarios y los propios asesores de voto, que también estamos regulados con la directiva, pero como bien sabéis, pues para las compañías de seguros pues ya se ha transpuesto desde marzo, ¿no? Igual que para los fondos de pensiones, ¿no? Y las compañías están ahora pensando en desarrollar sus políticas de implicación y voto, no Mafre, que la tiene de hace mucho tiempo, efectivamente, o las internacionales, porque las europeas, DWS es uno de los líderes, los franceses, los suizos, ¿no? Pues ya lleva muchos años con políticas y votando, ¿no? Y esto en España está ahora empezando, ¿no? Aquí en este punto yo quería separar lo que muchas veces se junta la función de la aseguradora como propietaria y como gestor de activos, ¿no? Muchas veces se mezcla esa función, ¿no? Un asegurador es también, por un lado, es asset owner de las propias primas que recoge para cubrir los seguros y que intenta manejar de una manera prudente para que se vayan cubriendo los siniestros de los que se hace responsable, ¿no? Y siendo además esa inversión una parte muy importante de la rentabilidad que ahora mismo no se está generando, ¿no? Y porque se ha hablado mucho de las compañías de seguros, ¿no? Y de su importancia, por supuesto, para ofrecer esos servicios de cobertura, para ofrecer esa protección, ¿no? O unos riesgos, como gran gestor de riesgos que es la compañía de seguros, más que ninguna otra, precisamente la parte del pasivo, la aportación de la sostenibilidad, es esa gestión, ¿no? de las pólizas, de las coberturas, asegurando protección no solamente a productos individuales, como se está hablando, sino productos nuevos, los riesgos del clima, los riesgos de ciberseguridad, los riesgos de la salud, que estamos viendo absolutamente y que tiene que ser un proveedor, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, esa posición como inversor, pero al mismo tiempo gestor para productos de protección, para productos de ahorro, el que se convierte en un asset manager, ¿no? Pues es importante que las aseguradoras tomen conciencia, sobre todo a lo mejor las medianas, las pequeñas, las que todavía no lo han hecho, ¿no? Las que todavía no están metidas, de que ellos son los responsables directos y que esa responsabilidad no debe delegarse solamente en la gestora, sino la gestora muchas veces se va a convertir en un gestor de la inversión, en un gestor de la implicación, en un gestor de la relación, ¿no? La implicación al final es continuar esa labor responsable que se inicia con el ejercicio del voto, pero que no solo acaba allí, sino que es una continua relación, un diálogo, ¿no? Constructivo, más que un diálogo activista, con el emisor, pues para discutir juntos mejoras en el tema de la sostenibilidad. Entonces, esa función, o sea, es la gestora la que tiene que imponer, discutir sus principios y llevarlos a cabo y trasladarlos a lo largo de toda la cadena de la inversión, ¿no? Y en este sentido, pues también quería, bueno,
muchas veces las aseguradoras dicen, bueno, es que nosotros en equity no invertimos, ¿no? En renta variable, que es lo que afecta la directiva, ¿no? La directiva efectivamente afecta a las compañías, pero, bueno, las aseguradoras son grandes inversores, ¿no? En Europa, pues más de 10 billones españoles, ¿no? Forman parte de sus carteras, de los cuales, si equity directo es una parte importante, indirecto a través de fondos o a través de productos de inversión vinculados a índices o a carteras, los unit link o los index link, pues también es muy importante, y esa responsabilidad debe transmitirse, como digo, a través de toda la cadena de inversión, ¿no? Y por comentar algo sobre regulación también, pues quería reforzar lo que ha dicho antes Mirenchu, ¿no? Yo creo que los inversores en esa responsabilidad, en esa implicación, necesitan un marco claro de actuación. Hay muchas obligaciones, algunas ya están a punto de entrar en vigor sin que haya una taxonomía clara, ¿no? Y es importante que ese marco se desarrolle de una forma clara, sencilla para todos, estableciendo unas métricas claras, ¿no? Es buena noticia que nosotros llevamos asesorando, o sea, nosotros hacemos recomendaciones de voto. Desde 2 años estamos examinando, por ejemplo, la información no financiera, que es la parte donde las compañías están desglosando todas sus actuaciones en los aspectos AS-G, sobre todo los AS, porque la G ya se reportaba desde siempre a través de los puntos del orden del día de las juntas de accionistas, ¿no? Y bueno, la diversidad de factores es enorme, ¿no? Las métricas no existen. La correlación es baja, ¿no? Casi todas las compañías siguen los principios GRI, pero los americanos, ahora BlackRock sale que prefieren las SAP, ¿no? Ahora hay una buena noticia de que todas las entidades de rating se están asociando y para crear unas métricas comunes, que será muy buena noticia, como decíais antes todos, ¿no? Para que las compañías reporten de una forma uniforme y para que los inversores sepan a qué atenerse, ¿no? Entonces, esa es una petición clara al regulador, ¿no? Y la otra sería, en el marco de la revisión de Solvencia II, ¿no? Ya se están relajando, se están estudiando cómo se pueden relajar los criterios de inversión a largo plazo, porque no nos olvidemos de que la gestora, siendo un gran proveedor de servicios y siendo un gran inversor, siendo un gran gestor de su activo y de su pasivo en el balance, sobre todo es a largo plazo, porque gran parte del dinero que maneja proviene de seguros de vida, proviene de pensiones, que son por naturaleza inversiones a largo plazo y por tanto son pasivos a largo plazo que deben ser cubiertos con inversiones a largo plazo. Y en ese matching que hacen las aseguradoras en cuanto a plazo, en cuanto a importe, pues el factor sostenible tiene que entrar. Y por un lado, hay un plan, entre otros planes, aparte del de finanzas sostenibles, aparte del de gobierno corporativo, el plan de la Unión de Mercado de Capitales, que se lanzó en 2015, acaba de lanzar una carta donde propone relajar la consideración de largo plazo, porque estos grandes inversores, que son las aseguradoras, se ven muy limitados y, como decíamos antes, con la situación de los tipos de interés y de los mercados en general, una gran parte de sus ingresos pues, han mermado. Y para no incurrir en mayores riesgos, por el otro lado, pues sería bueno que pudieran encontrar esas facilidades de inversión a largo plazo. Se citan las infraestructuras, que van a ser tan necesarias después de toda esta crisis tan enorme. Yo añadiría también las pymes, las SMEs, ¿no? Pero claro, si tú inviertes en una compañía de seguros y está limitada por el margen de riesgo, está limitada por las necesidades de capital, pues muy difícilmente va a poder invertir. Entonces hace falta un marco seguro, una cobertura de esas compañías, a lo mejor un fondo de cobertura para que se arriesguen sin perder la buena gestión que hacen de sus riesgos y de su capital y de protección a los consumidores y de cobertura en general, pero faciliten esa inversión y ese flujo tan importante que realizan a los mercados para conseguir esa financiación sostenible. Y ahí me quedo, de momento. Espero no haberme pasado. Bueno, muchas gracias. Me gustaría haceros una segunda ronda de preguntas, pero vamos no muy bien de tiempo, con lo cual os pido mucha concreción para poder cumplir de alguna forma con el tiempo estipulado. Esta pregunta va para Raúl, ¿no? Al hilo de lo que comentaba Juan, de ese ámbito de la mayor importancia de lo que es el diálogo activo, el voto. Al final eso es señalización, al final eso es posicionamiento, que las compañías de seguros seamos conscientes de la importancia que tenemos como inversores y que obviamente pues utilicemos esa relevancia para intentar cambiar las cosas en las compañías en las que invertimos. En ese sentido te preguntaría que, bajo tu punto de vista, ¿cuál puede ser el posicionamiento estratégico que tiene que tener una compañía de seguros en este ámbito? Mira, yo creo, simplemente por tomarlo desde 2 ángulos, yo creo que Juan hablaba con mucho criterio que como
como propietarios de activo, una aseguradora al final tiene un deber con la sociedad y un deber con cómo invertir el dinero y con qué criterios. Creo que es muy importante reflexionar sobre cuáles son los criterios que hayan de guiar la implicación y la relación con las sociedades en las que invierta. Es clave porque hay un deber de la sociedad por cómo nos relacionamos con aquellos en que invertimos y cómo hacemos que esto sea más sostenible. Pero por otro lado, y por ser concreto y por pasar un poco de toda la foto que he pintado antes de regulación, para entender que la clave para nosotros no es una cuestión de poner el cheque al tema del cambio climático, es una cuestión de liderar ese cambio que se va a producir en la sociedad, y para ello creo que es importante entender que el cambio climático va a generar riesgos de transición, que yo creo que antes se han señalado, pero oportunidades de inversión. Eso es clave también entenderlo. Esto no es un se acaba el mundo, no es que nos tenemos que poner a la defensiva, no. También esta serie de... Los cambios en la sociedad generan, desgraciadamente, ganadores y empresas que se quedan un poco a la zaga. Entonces, es cómo nos queremos posicionar. Y ante esto, ¿qué oportunidades tenemos? Para ser aún más concretos, ¿cómo nos podemos posicionar? Esto es como, antes hablaba de la nevada, ¿qué actitud queremos tener? Yo tengo un coche y tengo dos posibilidades. Elegir un coche que tradicionalmente, oye, es con el que me muevo, le doy con el spray sintético como cadena y me lanzo a la carretera y a ver qué pasa, o tengo la posibilidad de elegir un 4x4 con ruedas de invierno y cadenas. ¿Cuál quiero elegir? ¿Qué vehículo quiero elegir? Porque hay oportunidades, es decir, tenemos nuestras carteras de inmuebles, de inmobiliario, de infraestructuras, habrá aseguradoras con más tamaño, con menos tamaño, pero ese elemento existe en las carteras. ¿Cómo voy a medir los riesgos del cambio climático? ¿Cómo me va a afectar a mi cartera? ¿Y cómo me quiero posicionar en los próximos 30 o 40 años? Porque estamos en España, es un país que se va a ver afectado notablemente por el cambio climático. ¿Cómo quiero posicionar? ¿Quiero seguir invirtiendo como lo he hecho hasta ahora en el mercado doméstico? ¿Quiero mirar fuera? Y si es así, ¿cómo? ¿Cómo hay elementos dentro de las carteras actualmente de productos inmobiliarios, de fondos, de vehículos inmobiliarios, de vehículos vinculados a la infraestructura, de vehículos ligados a proyectos que me otorguen un alto cupón y que además tenga un impacto positivo y que además estén mejor situados en otros países que me permitan afrontar mejor ese cambio? Porque si sigo haciéndolo como hasta ahora, no solo es que me otorguen más o menos rentabilidad, sino es que están en un país que se va a ver afectado. Esto va a pasar no mañana, no pasado mañana, sino en los 30 o 40 años. Las aseguradoras son propietarios de activo con un horizonte temporal de muy largo plazo. Empecemos ya a valorar esos riesgos. 1 y 2. Hemos valorado, y yo creo que se ha hablado mucho, sé que las aseguradoras, pues bueno, tenemos poca renta variable en cartera, eso es un hecho, pero por el lado de los bonos de grado de inversión que tenemos en la cartera, la cuestión es, si yo invierto en una compañía, lo puedo hacer por el lado de la renta variable o por el lado de los bonos. Aquellas compañías que han estado mejor posicionadas en cuanto al cambio climático o la sostenibilidad, han visto muy bien valoradas sus rentabilidades asociadas. Y hemos visto, pues bueno, que los fondos tecnológicos se han disparado, perfecto, pero si analizamos los índices sostenibles, con diferentes etiquetados, cambio climático, sostenibilidad, rating, exclusión, me da igual, todos han obtenido primas de extrarrentabilidad y riesgo sobre sus homólogos tradicionales, es decir, hay una extrarrentabilidad asociada a la sostenibilidad en diversos ámbitos. Si eso ha pasado en la renta variable, ¿puede pasar en los bonos de grado de inversión? Y si es así, ¿cómo me quiero posicionar? Porque ese cambio también va a empezar. Entonces, al final, esto tiene riesgos, pero oportunidades. Esas oportunidades, ¿cómo nos queremos posicionar como sector ante esto? ¿Solo como un elemento regulatorio o como una oportunidad de inversión? Esa es para nosotros la clave y en el posicionarnos cuanto antes en ese cambio. Gracias, Raúl. Eduardo, antes comentabas que la inversión sostenible, y es algo que todos ya empezamos a aceptar, tiene muchas bondades y, como decía también Raúl, desde un punto de vista de binomio rentabilidad-riesgo. Pero es verdad que también tenemos muchos retos por delante, ¿no? Nos gustaría saber, en vuestra opinión, cuáles son las principales barreras a las que se va a encontrar una compañía de seguros en esta integración de la sostenibilidad en sus inversiones, ¿no? Y si hay estrategias más complejas que otras a la hora de adaptarlas a nuestras inversiones. Bueno, la verdad es que, Carlos, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los tres, con Rafael, con Juan y con Raúl. Cada uno ha dicho una cosa que realmente creo que están dentro de lo que es el concepto de las barreras que tenemos que solventar y de los puntos críticos, ¿no? Primero, fundamental,
y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los tres, integrar la información externa. Es decir, las fuentes de información externa son muy válidas, pero cada uno utiliza una métrica distinta. Entonces, viene muy bien que Deutsche esté allí, esté ahí con su información, fantástico, que esté MSCI, que esté Morningstar, Standard & Poor's, todo fantástico, pero intentemos tener unas métricas homogéneas, porque si no, las fuentes de datos externas llevan mucho tiempo para poder ser analizadas. Eso es fundamental. Segundo, cuanto más metodología propia por parte de los terceros, bienvenida sea. Es decir, cuanto más se puedan desarrollar herramientas que demuestren que tienes una capacidad de análisis interna de los criterios ESG en la aplicación a los productos financieros, bienvenida sea. Eso es más complicado, lleva más tiempo. En el caso de Mapfre, lleva tiempo, pero además es que hemos integrado una metodología que llevaba 10 años en Francia. Entonces, bueno, pues realmente estamos en una curva de aprendizaje con nuestros socios franceses. Bienvenido sea. Y desde el punto de vista de producto, intentar evitar la exclusión. Es decir, la exclusión es una cosa fundamental que hay que hacer en todo análisis de carteras y en la metodología, pero intentar buscar los factores positivos, no por qué me quito esto, sino por qué tengo esto en cartera. Y para eso más bonos verdes, tiene que haber más bonos de impacto social, donde se explique claramente a qué se dedican esos recursos, porque ahí vendrá esa prima que decía Raúl. Vendrá esa prima de yo pago más porque yo sé que esto se está aplicando para un concepto concreto en la sociedad, desde el punto de vista medioambiental, social y demás. Y otros puntos críticos que además están totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan, es todo el tema del voting policy, pero sobre todo el tema del engagement, es decir, la interactuación. Las empresas tienen que aprender a contarle a los inversores, no tienen que esconderse, tienen que interactuar, tiene que haber una relación mucho más directa. Nosotros, por ejemplo, todo el tema de buen gobierno corporativo estamos muy enfocados al mercado americano, porque sí que es verdad que el proxy holding, el acquisition holding, ese tipo de inversores que pueden desmontar una compañía porque un grupo minoritario puede estar de acuerdo con otra serie de accionistas y desbancar a un consejo de administración porque consideran que están haciendo algo que no es lo correcto, es fundamental, porque antes las juntas generales de accionistas eran trámites, ahora son exámenes. Ahora es fundamental que las compañías y los consejos de administración pasen exámenes. Hemos visto algún caso concreto en España ahora mismo donde un grupo minoritario se ha cargado un consejo de administración. Es una compañía que está en una situación complicada, pero se ha cargado un consejo de administración. Eso en España era impensable hace años. Entonces, no pasa nada porque los accionistas tengan relación directa con los directores de las empresas, con los consejos de administración. Que aprendamos del modelo americano. Que los americanos aprendan mucho más de nuestro modelo medioambiental, que lo han dejado de lado durante una temporada. Ahora a lo mejor posiblemente lo retomen. Es decir, toda esa TV de integración, basado todo en un código de transparencia donde se explique realmente lo que hace cada compañía, llámese compañía de seguros, gestora, lo que sea, pero un código de transparencia donde venga tu hoja de ruta y una clarísima voting policy realmente activa, donde nosotros, con todo lo que gestionamos de dinero a las gestoras nacionales e internacionales, tenemos una obligación de ir a las juntas generales de accionistas y exigir que se cumplan los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno. Esos son retos y barreras. Barreras por un lado y retos, pero al final están mezclados todos. Pero eso es, creo, que el reto 2021-2023 debemos estar todas las compañías, tanto europeas como internacionales en general, incluso las pequeñas compañías españolas, que aprendan porque serán serán realmente fuente para poder ser invertidas en ellas. Muchas gracias, Eduardo. Pues ya para terminar, insisto, os pido concreción una pregunta a Rafael y a Juan, ¿no? Y muy relacionada con lo que creo que más le preocupa hoy por hoy, a falta prácticamente de un mes para que se instaure una de las principales normativas, como es la de divulgación. Insisto, una de las mayores preocupaciones para las compañías de seguro, que es la regulación. Ahí me gustaría oír que, en vuestra opinión, cómo se están adoptando, cómo veis desde fuera que se están adaptando las compañías de seguros y, sobre todo, esa wishlist, aunque Juan ya ha comentado algunos temas, una wishlist, ¿no? Una lista de deseos para el supervisor y para el regulador. Rafa, si quieres, empieza tú. Bien. A ver, yo lo que veo es que las necesidades que tienen las aseguradoras son muy diversas. La experiencia que hemos tenido con las aseguradoras es que lo que piden de nosotros es un tratamiento a medida de sus necesidades. Y a medida porque el punto de partida de las aseguradoras es muy diverso. Tenemos desde la aseguradora que viene diciendo tengo clarísimos mis objetivos, haz esto tú. Aquella que dice tengo unas ideas sobre sostenibilidad, dime si es implementable.
o aquellas que quizás sea el caso que más se está dando en estos últimos momentos, antes de que verdaderamente empiece a echar a andar la regulación, en la que dice, ayúdame, quiero hacer las cosas bien, pero dime cómo lo hago porque por ahora no tengo ni diseñada mi estrategia. Entonces, ¿cómo hay que adaptarse a la regulación? Pues haciendo frente a los 4 desafíos que una vez más han sobrevolado toda nuestra conversación. No quiero extenderme mucho porque es verdad que vamos algo pasados de tiempo, pero el primer desafío es el diseño de la estrategia. Todos tenemos una idea de qué implica la sostenibilidad y la inversión sostenible, pero cada actor puede poner el acento en un punto. Para alguien puede ser reducir riesgo, para muchas aseguradoras. Para alguien puede ser aumentar la rentabilidad. Para otros pueden fijarse especialmente en la huella de carbono. Pues nosotros podemos ayudar a diseñar esa estrategia. El segundo desafío quedaría para un monográfico, el dato. Lo acaba de decir Eduardo y lo hemos dicho todos. ¿A qué acudimos para nutrirnos de información? ¿Qué necesita una aseguradora para nutrir información? Porque aquello es un guirigay, pues nosotros las aseguradoras también podemos ayudar a eso. En tercer lugar, el output que damos de todo eso, el riesgo. Aseguradora, estos riesgos relacionados con la sostenibilidad son los que tú estás asumiendo en tu cartera o son los que tienes que trasladar a tu cliente por el producto en el que ha invertido. Y el cuarto desafío, que sería el performance. Al final, dentro de todo esto, llevamos una hora hablando de invertir y es muy importante decirle, aseguradora, tú lo has hecho así, tú tienes este tracking error, tú te comparas así con tu universo de inversión o con el MSCI o con lo que sea. Necesitas trasladar también a una aseguradora cómo está haciéndolo desde el punto de vista de rentabilidad, desde el punto de vista de impacto, etc. Entonces, esa adaptación va a ser imprescindible que si no es capaz la compañía de hacerlo por sí mismo, la compañía aseguradora, pida ayudas a terceros. La ayuda de terceros como nosotros, como cualquier otra gestora internacional especializada a este nivel. Entonces, creo que es muy necesario centrarse, tenemos que animar, también lo decía Raúl ahora mismo, a que no es un mero trámite, el greenwashing ya no vale y lo que hay que animar a los aseguradores es a creer de verdad en que la sociedad y el entorno se está transformando de tal manera que es imprescindible unirse a esta oleada ESG si no quieres que tu negocio esté en riesgo. Entonces, la adaptación a la regulación va a ser el vehículo, pero el vehículo para un nuevo entorno y para un nuevo marco en el que se desenvuelva este sector tan importante. Muchas gracias, Rafael. ¿Tu punto de vista, Juan? Muy bien, pues muy rápido, en breve, porque ya decía antes, había adelantado, pensaba que era la última intervención y que estábamos fuera de tiempo y no quería irme sin dejar mi wishlist, ¿no? Pues eso, por un lado, permitir identificar inversiones seguras, inversiones a largo plazo dentro de ese papel importantísimo que tienen las compañías de seguros. En general hay que cuidarlas porque estamos en tiempos de crisis, en tiempos de riesgos y nadie mejor que ellas para poder gestionarlos, ¿no? Entonces hay que ayudarles a identificar esos productos que nos ayuden, esos productos que sean sostenibles y al mismo tiempo permitirles hacer esas inversiones que no solo coincidan, ¿no?, con el riesgo que están asumiendo, sino que ayuden a facilitar a través de los flujos de inversión, de financiación, etcétera, una economía más sostenible, ¿no? Y en ese punto, segunda petición, pues aclarar la normativa, estamos todos de acuerdo, hay una taxonomía tremenda que está a medio camino de environmental. Environmental es muy importante, pero no lo es todo, la parte social, y estamos hablando además con las comunidades de seguros que siempre han tenido un componente social a través de sus fundaciones, como creadores de empleo, como creadores de servicios para otros proveedores, pues que se acabe de aclarar esa taxonomía, que no se olvide el buen gobierno, porque hoy por hoy es lo que hay, es lo que se vota en las juntas, que se desarrolle también la normativa, la regulación de información no financiera, porque es necesaria y
y estamos con la S social, que Spasif ha recogido muy bien y que hay que integrarla y que todo eso se integre dentro del marco de gobierno corporativo para que haya una fluida implicación y un buen diálogo entre aseguradoras y compañías invertidas. Perfecto. Juan, pues muchas gracias y muchas gracias al resto de ponentes. Yo creo que todo opiniones muy interesantes y sobre todo muy constructivas, ¿no? Que seguro que ayudan a nuestros asistentes a la toma de decisiones de integración de esa sostenibilidad en el ámbito de su entidad. A partir de aquí, no sé si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. Andrea. Ninguna, Carlos. Perfecto. Pues no sé si queréis despedir. Desde la parte de SpainShift, yo simplemente dar las gracias por la organización del evento y por la participación. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la moderación. Gracias también a Raúl, Rafael, Eduardo y Juan por esta mesa redonda tan interesante. Nos despedimos ya desde SpainShift agradeciendo a todos los participantes, a UNESP y DFS por su colaboración especial en este encuentro ISR y a los más de 100 conectados que hemos tenido hoy a lo largo de la jornada, y les emplazamos a que se inscriban cuando lancemos en las próximas semanas el siguiente encuentro ISR de febrero, que tendrá lugar el día 24, sobre soluciones tecnológicas para la gestión de la inversión sostenible. Un saludo y muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.